a continuación en un lugar en la cumbre. Porque lo que un papá hace y dice en la casa, eso o levanta a los hijos o destruye a los hijos. Lo que un papá hace o dice en la casa, o levanta a la esposa o destruye a la esposa. Porque una de las razones que lo que dice el papá tiene tanto poder y tanto valor es porque Dios creó al hombre con una capacidad para influir en los suyos. La Iglesia Pentecostal El Camino presenta Un lugar en la cumbre. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios los bendiga, hermanos. Un placer inmenso tenerlos de nuevo. Les invito para que escuchen y vean el mensaje que a continuación viene. Dios lo bendiga. Disfrútalo. Una de las grandes bendiciones que tenemos es que nuestro Dios es un Dios generacional, un Dios de familias. De ahí es el gran mandamiento del Señor a este gran hombre, Abraham, cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Estamos hablando de Génesis capítulo 12. Y entonces en Génesis 12 habla de lo que es la mente de Dios con relación a la familia. Ya el domingo pasado estuvimos mirando que uno de los propósitos por la cual Dios establece la familia es para que en la familia, en el hogar. Recordarán que la semana pasada hicimos la diferencia entre lo que es hogar y casa. Una cosa es la casa y otra cosa es hogar. Como ustedes sabrán, la casa pues se compone de un edificio o algo con 4 paredes, un techo, algunas ventanas y qué sé yo, unas cuantas puertas y una que otra mueble donde sentarse. Y ahora en estos tiempos modernos pues hay televisor, teléfono, computadora, nevera, estufa, qué sé yo, cuántas cosas. Pero en la antigüedad no había ninguna de esas cosas y ya existían no solamente casas, sino hogar. Entonces, dentro de un hogar hay algo que se llama familia. Y una de las cosas que nosotros queremos establecer es que cada uno de nosotros debemos interesarnos en tener más que una casa o un apartamento, un hogar. No es fácil, pero se puede, porque el que ordenó y estableció que hubieran hogares, él mismo es poderoso para ayudarnos a construir y a edificar un hogar. ¿Cuál es la gran importancia que tiene el hogar para Dios? Porque en el hogar se ora, en el hogar se alaba, o mejor dicho, el hogar es donde se ora, se alaba y se educa y se forma y se guía a la familia, a los componentes de la familia, a una comunión y relación con Dios. En la casa se duerme,
se come. Y qué sé yo, se ve televisión. Y cuántas otras cositas más se hacen en la casa. Por eso que es fácil hasta dormir en un hotel. Tú vas, pasa por el counter, le pregunta al que está de servicio, ¿hay alguna carta para mí? ¿Alguien me vino a buscar? ¿Dejaron algún mensaje? Y si tu llave está ahí, tú recoges tu llave, entra, duerme, te levantas, sales y te vas. Pero en un hogar no. En un hogar hay besos, hay abrazos, hay corrección, hay diálogo, hay conversación, hay amistad, hay respeto, hay planes, hay compartir. Eso hay en un hogar. En un lugar donde se duerme, fulano entró y si había comida, comió, y si no había, no comió, volvió y salió. Ustedes saben lo que yo le estoy diciendo. Quizá no todos ustedes conocen de esto, pero ustedes, algunos los que no lo han vivido, cuando menos han escuchado la historia de otro, o tienen amigos o familiares que no tienen casa, un apartamento con todas las cosas, y la gente duerme ahí, y hasta a veces comen ahí, pero no es un hogar. Porque en un hogar, como decíamos la semana pasada, hay armonía, aunque también hay desacuerdos. Hay desacuerdos. Pero los mismos desacuerdos lo que permiten es que se arribe a acuerdos. ¿Entendieron eso? Y que porque los desacuerdos los hay. Vamos a comenzar a estudiar un libro que se llama Manual de los Temperamentos, Manual del Temperamento, en la clase de CFC 3. Y está diciendo el escritor que en una clase que él tomó en la universidad, habían 2 gemelos, eran idénticos en todo. Pero a uno le gustaba la ingeniería, la matemática, aquello, lo otro, y al otro le gustaban las artes. Aunque nacieron el mismo día de la misma madre, eran gemelos, pero cuando mirábamos, cuando se hizo un test en ellos, había unas diferencias marcadas en ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero significar que hay diferencia entre las personas, y las mismas diferencias que hay llevan a tener desacuerdos. Pero los desacuerdos no significan que no pueden llegar a un acuerdo, que no pueden ponerse de acuerdo. Los desacuerdos lo único que hacen es que establecen la diferencia de ver la cosa entre uno y otro. Un desacuerdo lo que dice es que somos diferentes. Nos casamos, nos amamos, pero tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti. Eso es lo que dicen los desacuerdos. Tener desacuerdo no es pecado. El pecado está en no sentarse a ponerse de acuerdo, porque el no sentarse a ponerse de acuerdo te lleva a otras cosas. Los desacuerdos, esa falacia de que nunca, como dice a veces mi mujer, que alguna gente dicen, nunca hemos tenido ni un sí ni un no. Eso es un cuento, eso. Porque en algo tenemos que diferir. Algo tiene que pasar. A ti te gusta lo azul. Pues a mí me gusta lo rojo y se acabó. Lo único que tenemos que combinar o ceder. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? O combinamos o cedemos. Entonces, ¿dónde está el éxito? ¿Cómo se consigue el éxito?
Cuando uno de los dos decide, pues, vamos a echar para adelante, vamos a combinar esto y vamos a ceder en algún lado y seguimos para adelante. Porque lo que tenemos por delante, lo que nos une, diga conmigo, lo que nos une. Amén. Es como dice la palabra del Señor, hablando el apóstol, dice que tenemos, hablando de la unidad del Espíritu, él dice que tenemos un Dios, una fe, un Señor, un bautismo y una misma esperanza. Así que hay unos elementos que nos unen que son poderosísimos. Y si lo que nos une es grande y poderoso, pues entonces lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Porque lo que a ti te gusta, me gusta. Lo que tú amas, yo amo. Entonces hay una cosa que a ti no te gusta, pero que a mí me gustan. Pues como lo que nos une, lo que nos tiene juntos, lo que yo vi en ti que me agradó y lo que tú viste en mí que te agradó, es más poderoso, es más grande, es más fuerte. Pues en estos elementos que son pequeños, que no estamos de acuerdo, pues vamos a sentarnos, porque lo que es más poderoso nos tiene juntos. No puede ser que lo que es más débil nos desuna. ¿Cuántos entendieron eso? De ahí es que ese es un tema que hemos estado tratando, y este es nuestro segundo domingo tratando de tocar ese tópico. Ahora bien, cuando miramos algo, los vocablos familia, casa, hogar, pareja, entiéndase esposo y esposa y esposo, e hijos, hablan de un plan diseñado en la mente de Dios con toda la creación. O sea, cuando se habla de, cuando tú ves que en el mundo, vamos a ser más directo, cuando ves que en el mundo existen familia, casa, hogar, esposos, hijos, eso habla de que alguien en la mente, así como cuando tú miras sol, luna, océanos, ríos, tierra, planta, eso habla de una mente sabia. ¿Cuántos me están siguiendo? Eso habla de que en la mente de alguien se diseñó, alguien pensó en que hubiera árboles, alguien pensó en que hubieran flores, alguien con gusto y con sentido, con lógica, pensó que hubieran ríos, alguien creó un líquido llamado agua, con unos elementos tan poderosísimos como es oxígeno. Alguien pensó en hacer algo que se llama aire. Alguien pensó, qué mente más sabia, aquella mente que pensó crear un órgano llamado pulmón. Alguien pensó en otro órgano llamado corazón, riñones. Hubo alguien sabio, ¿no verdad? Pues ese mismo que creó eso también pensó en algo llamado hijos, llamado mujer, llamado algo llamado esposo, compañera, esposo, compañero. Alguien pensó, hubo una mente. Alguien pensó en familia, en unidad, en núcleo familiar. Alguien pensó. ¿Es así o no es así? Hubo una mente sabia que pensó en un hombre, una mujer, unos hijos, un techo. Y en aquellos tiempos no existían ni ladrillos ni bloques. No. Cuando esa gente vivía en la antigüedad, las casas eran de pieles de animales. Y las divisiones eran de pieles. Y eran como una casa de campaña, como una carpa. Y ahí era donde vivían. Pero lo importante no era, ni para que ustedes vean que la cuestión no es lo que está dentro de la casa, ni el tipo de casa, porque anteriormente no existía ni calefacción, ni aire acondicionado, ni existían ladrillos, ni cemento, ni bloques.
No existían eso, no existían receptáculos, no existían interruptores, electricidad, no existía nada de eso. Lo que existían eran unas carpas hechas de pieles, de camello, de animales, y las pegaban juntas y así hacían las casas. Lo importante era lo que estaba dentro, quienes vivían ahí, cómo se llevaban los que vivían ahí. A eso entonces se le llamaba hogar, por el calor humano que había, que reinaba en ese lugar. Así que como antes, como alguien pensó en hogar, en casa, esposo, esposa, eso habla de lo que fue el propósito, la mente de Dios, que Dios tuvo en su mente cuando creó a un hombre y a una mujer y les dio familia. ¿Qué había en la mente de Dios? Como decíamos la semana pasada, en la mente de Dios estaba que en esa carpa, en esa casita de campaña donde vivían, hecha de pieles, donde estaban esa pareja, que con el resto de la familia, lo que estaba en la mente de Dios es que eso se convirtiera en un santuario. De ahí es que ustedes ven que Dios visita a Adán y a Eva. Y dice: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Él dijo: oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo y me escondí. Significa que ya había una relación entre Adán. Dios visitaba, Dios conocía a ellos y ellos conocían a Dios. En la expresión por fe, y esa es una expresión que utiliza el autor del libro de los Hebreos cuando dice: por fe Abel ofreció. Oigan esto que les voy a decir. Ustedes recordarán esta expresión que aparece en el libro de Hebreos capítulo 11. Por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Quiero que aprendan algo de aquí. ¿Qué es lo que es la fe? ¿Cómo una persona llega a tener fe? La fe viene por oír. Dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que si la Biblia agrega que por fe Abel ofreció más excelente sacrificio, por fe fue que él lo hizo. Pero ¿cómo llegó a tener esa fe? Porque escuchó. ¿Quién le enseñó? Dios le enseñó. Le enseñó su papá en su casa. ¿Están entendiendo? Cuando hay un hogar hay enseñanza. Cuando hay enseñanza hay edificación, hay instrucción. Las personas que van creciendo dentro de ese hogar van creciendo, van siendo edificados, van aprendiendo, y sus actitudes y actuaciones, su conducta van siendo formadas en base a lo que se le enseña. ¿Cuántos me están entendiendo y me están siguiendo? Así que si por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín, dice que por fe lo hizo, y la fe viene por el oír, pues entonces él oyó, alguien le enseñó. Y si alguien le enseñó, ¿quién le enseñó? Dios le enseñó. ¿A quién le enseñó Dios? A esa familia, porque Dios visitaba ese hogar, Dios participaba con esa familia. Entonces ese versículo solo nos enseña cuál es el propósito de una familia, de un hogar, de manera tal que podemos llegar a la conclusión de que el propósito de una familia, de un hogar en Dios, es que cada uno de los miembros de la familia, cada uno de los miembros de ese hogar se haga y llegue a tener una relación personal con Dios, de modo tal que las cosas la hagan basado en una fe genuina en el Señor. Oh, no sé si me entendieron esa. Eso es importante que me la entiendan. Porque lo que un papá hace y dice
en la casa, eso o levanta a los hijos o destruye a los hijos. Lo que un papá hace o dice en la casa, o levanta a la esposa o destruye a la esposa. Porque una de las razones que lo que dice el papá tiene tanto poder y tanto valor es porque Dios creó al hombre con una capacidad para influir en los suyos. Dios le dio autoridad al hombre para gobernar, para dirigir, para subyugar. Dios le entregó al hombre, Dios le dio poder y autoridad al hombre. Así que en el hombre está el poder, la autoridad. Ojo con esto, yo quiero que me entiendan en el buen sentido de la palabra. Por eso que en una casa donde falta un hombre hay problemas. Por más buena intención que tenga una mujer, por más buen deseo que tenga una mujer, hay un desbalance, hay problema. Necesita la mano de Dios meterse de manera poderosa. Por eso es que hay que buscar todos los medios para evitar que hayan divorcio en la vida cristiana. Me perdonan lo que se me pueden ofender, pero yo lo estoy enseñando a personas que ya tienen problemas, personas que están manejando problemas y personas que no se han casado, que se piensan casar y puede ser que se metan en problemas. Recuérdate que yo no le predico a un solo aquí, le predico a muchos. Oh, ¿cuántos están aquí en este día? Por eso que hay que pensar con quién te casas, con quién te metes. Porque el hombre tiene la capacidad para levantar, para guiar, para instruir, porque Dios le dio al hombre esa capacidad. Y cuando el hombre no está, se crea un vacío de autoridad. Por eso que hay que hacer todo lo posible, hermanos queridos, hay que hacer todo lo posible porque la figura masculina se deje sentir en el hogar. Se deje sentir con todo el poder, con toda la investidura, mejor dicho, que Dios le ha dado. ¿Cuánto bendice en el nombre del Señor? Yo sé que cuando uno predica estos mensajes y habla estas cosas, no hay mucho amén y no hay mucha cosa. Porque todos de una manera u otra nos sentimos aludidos, pero es para eso. Tendríamos que decir un día, tal mensaje no lo puedo predicar porque no quiero que la gente se me sienta mal. Y ya no me den mis abrazos y mis besos. Y me digan, I love you, pastor. Se nos acabó el tiempo, sin embargo, sería un placer para nosotros, antes de despedirnos, hacer una oración especial por cada uno de nuestros televidentes y sobre todo agradecer a aquellos que con sus aportaciones apoyan este ministerio televisivo para así llegar a tantas familias y personas que lo necesitan. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada una de las personas que han estado en la audiencia. Bendice y fortalece. Salva a aquellos que todavía no se han encontrado con Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.